es un poco, o conocer mejor es cómo funciona esto de proceso desinflacionario que el gobierno está tratando de consolidar para llegar a una economía, digamos, una economía rara para la Argentina, media de marciano, porque hemos vivido tantos años en inflación y hemos tenido algunos espacios sin inflación, que volver a buscar esa meta es un tema complejo y que necesita de mucha comprensión social. Sí, creo que, bueno, el último dato fue bueno, creo en línea un poco con lo que se esperaba Ajá, y sobre todo al haber roto ese 2% más allá que salió 1,9, tampoco es que es muy diferente, digamos, sí, pero es como que rompe esa barrera psicológica del dos por sí. ciento que parecía que costaba romper hace varios meses. Y si no me equivoco, creo que ya es el tercer mes en el que el dato sale a la baja. Y creo que más allá del número en sí, lo relevante ahí un poco para analizar es el tema de las expectativas, ¿no? Que creo que es todavía eh, lo que ayuda un poco a entender qué puede pasar hacia adelante. Y en ese sentido, yo creo que la expectativa nunca cambió durante estos meses, más allá que la inflación subió durante algunos meses, nunca había cambiado la expectativa de que a la larga iba a bajar. Seguimos hablando de niveles altos, ¿no? Sí, Para países normales, pero para la claro. Argentina, tener inflaciones por debajo del 40-50% parece que en los últimos años parecía algo demasiado difícil. Y yo creo que todos esos meses pasados donde la inflación daba alto, la expectativa seguía siendo hacia adelante de que iba a bajar. Sin embargo, sigue habiendo como esa expectativa de que la inflación difícilmente se vaya abajo o sea, puede salir un dato de 1,8, 1,7, 1,5, pero yo creo que todavía no está consolidada la idea de que vamos a ir a una inflación de un dígito. Lo cual, de cierta manera, no es sorprendente porque estos procesos son largos, pero bueno, obviamente sigue siendo un desafío importante para el gobierno. Bien. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día. Quería consultarte porque los datos cuantitativos, si se quiere, o el dato, son positivos para la economía que busca consolidar Javier Milei. Sin embargo, el aumento de precios, por ejemplo, en los combustibles sigue a la alza y pasamos una semana como la pasada donde el dólar estaba creciendo en forma sostenida, digamos. Ahora se ha acomodado, ha ido a la baja, pero digo, ¿cómo se traduce esta baja de la inflación o esta perforación del 2% en la cotidianidad de los precios que en el bolsillo de lo cotidiano siguen en aumento? Sí, ahí yo creo que ya desde el principio de año el gobierno se encontraba en una especie de dilema o o como objetivos encontrados, digamos, porque en simultáneo quería continuar con el proceso de desinflación, a la vez tenía que acumular reservas para intentar darle estabilidad a la moneda y sobre todo para poder afrontar su compromiso de deuda de este y del siguiente año, es decir, más que nada armarse en la previa a lo que va a ser el año que viene, que es un año electoral y sabemos cómo son los años electorales en Argentina, y a su vez tenía el nivel de actividad y el nivel de ingresos y salario de gran parte de la población comprometidos o que durante varios meses no mostraban signos de recuperación. Y muchas veces el buscar cumplir con algunos de esos objetivos complicaba el conseguir algún tipo de éxito en los otros objetivos. Entonces yo creo que sigue estando un poco en ese dilema. Esto que pasó con la guerra y con los precios de la energía, de cierta manera le ayudó a sortear un poco ese dilema en el sentido de que la suba de los precios de la energía con una Argentina que se volvió en los últimos 2 años un exportador neto de energía, le terminaron dando cifras récord en la balanza comercial energética y sobre todo una oferta muy importante de dólares, sumada a otros eh, fenómenos como la emisión de deuda por parte de empresas. Si bien el gobierno no toma deuda, hay muchas empresas privadas que sí toman deuda y tienen acceso al mercado internacional y después liquidan esos dólares. Y todo eso le dio una oferta de dólares que le permitió mantener estable el tipo de cambio. Obviamente la energía pegó en el índice inflacionario, pero bueno, es un conflicto que yo creo tarde o temprano se va a resolver. Vimos un indicio de que se parecía a resolverse, los precios de la energía bajaron, el barril de petróleo, por ejemplo, que llegó a estar en niveles casi de $100, bajó a los 70 y bueno, ahora que parece que se reactiva por parte de Estados Unidos el conflicto, volvió a subir y entonces hay que ver cómo termina pegando.
Pero desde la parte del dólar, eso significó una mayor oferta de dólares y fue lo que le permitió al gobierno no solo acumular dólares, sino que al tiempo que acumulaba mantenía estable el tipo de cambio. Es cierto lo que vos decís que en las últimas semanas subió el dólar, pero también es cierto que si nosotros miramos de principio de año a hoy, no tengo el cálculo exacto hecho, pero más o menos el tipo de cambio de inicio de año a hoy subió un 1,5, 2% al sumo, contra una inflación desde el principio de año a hoy que fue de 17% aproximadamente. Entonces, sí puede ser una preocupación si uno dice en algún momento tendrá que subir, pero también creo yo que fue un factor que ayuda a explicar más esta baja de los últimos meses, más que lo que puede ser hacia adelante el efecto inflacionario. Pero sin duda que los ingresos están, sobre todo los ingresos del sector privado, muy quietos, dirían el último semestre y medio aproximadamente, y obviamente por más que la inflación vaya a la baja, estos aumentos siguen pegando en el bolsillo de la gente. Sí, y bueno, tenemos inflación en dólares, estamos altísimos en dólares con algunos precios. Ahora, yo te quiero consultar lo siguiente. Puede ser que sea el flete la respuesta, pero hay un problema estructural. Nosotros somos productores de alimentos. Nosotros hacemos lo que comemos, lo que consumimos. No tiene por qué afectarnos el tema tanto de la energía. ¿Cuál es la estructura o cómo es el problema estructural que tenemos nosotros con la inflación? ¿Es la falta de credibilidad en nosotros mismos? ¿Es la falta de confianza en el modelo económico? ¿Por qué automáticamente la gente indexa en función de protegerse? Porque esto se cae, va a pasar esto. Siempre estamos esperando algo negativo. Entonces hay como una mentalidad inflacionaria. Pero vos que sos economista, nos podrías explicar, aunque sea breve, sucintamente, cómo es ese problema estructural que tiene la Argentina para mantenerse en la inflación permanentemente. Bueno, yo creo que ahí juega un poco lo que decía al comienzo del tema de las expectativas, ¿no? Cuando analizamos desde el lado de la economía el tema de las expectativas, es muy importante si la gente forma sus expectativas en base a lo que nosotros llamamos backward looking, o sea, mirando el pasado, o forward looking, es decir, mirando hacia adelante. Si la gente forma sus expectativas mirando hacia adelante, es lo ideal, digamos, porque si la gente forma sus expectativas mirando hacia adelante y ve que hay un buen rumbo, podría pensar que la inflación va a bajar y entonces eso mismo genera como un proceso virtuoso que termina dando resultados. En cambio, si la gente forma sus expectativas mirando hacia atrás, yo creo que es lo que pasa hoy todavía en Argentina, terminás teniendo ese componente inercial en la inflación en el cual es muy difícil romper ciertas barreras. Yo creo que ese 2% está actuando un poco de esa manera, es decir, porque al final, si todos vemos muchos meses seguidos con inflación en 2% y todos empezamos a tomar nuestra decisión y a esperar que el mes que viene sea 2%, bueno, nos empezamos a comportar de esa manera y termina siendo un piso muy difícil de romper. Yo creo que hoy no hay elementos sobre los cuales nos podamos apoyar para decir que se va a romper, o sea, no hay una medida que yo diga, estoy mirando esta medida y esto me va a romper ese 2%. Sí creo que nos puede llegar a ayudar el contexto, sobre todo porque si se soluciona el conflicto en Medio Oriente y el petróleo baja y los precios de la energía bajan, y eso en algún mes puntual implica un índice de inflación más cercano al 1%, quizás el hecho de tener un mes con una cifra baja cambie las expectativas de la gente y les permita continuar con el proceso. Pero sin duda que va a seguir siendo complicado. De todas maneras, la mayor parte de consultoras privadas esperan para el segundo semestre una inflación mensual en torno al 1,7% más que al 2%. Pero de todas maneras sigue siendo números bastante altos. Y respecto al tema de los alimentos que vos comentabas, es obviamente difícil llegar a una explicación. No tengo una respuesta concreta para darte, pero sí creo yo que lo que suele pasar muchas veces es que cuando tenés experiencias repetidas de crisis o de saltos abruptos como los hubo en la Argentina, no estoy hablando de los últimos años solamente, sino de las últimas décadas, muchas veces lo que pasa en muchos mercados es que después de una crisis empiezan a concentrarse algunas industrias. Entonces, a lo mejor mercados que eran competitivos, después de una crisis, empresas grandes empiezan a absorber a otras más pequeñas y eso les da a veces poder de mercado que termina trasladándose
en la capacidad para, para imponer precios más altos, digamos, sobre los consumidores. No sé si puede venir la explicación por ahí, pero a lo mejor podría teorizarse que algo de explicación de eso tiene, y obviamente eso es muy difícil de cambiar en el corto plazo. Si a eso le sumás que este gobierno tiene una visión mucho más aperturista de la economía, de menos restricciones al comercio, bueno, por más que vos seas productor de un determinado bien, si los precios internacionales de ese bien suben y vos tenés una economía abierta, por más que vos seas productor, el precio en la economía local también va a subir. Creo que por ahí puede Eso, tratar de incluirse en una el explicación. único caso que se da en la Argentina es en lo que está haciendo YPF con los combustibles. Que dice, bueno, sube, baja, sube, se maneja con el mercado, si vas a cargar de noche más, que pasa en el mundo y lo está tratando de implementar YPF. Después no existe eso. Las empresas argentinas, por lo general, la industria inclusive es muy preventaria y utiliza, en eso, las pocas cosas que uno puede decir con criterio y razonabilidad es que hemos hecho una industria muy pegada, muy debajo del sobaco del Estado. Esto es así y es cierto, se busca implementar el cambio cultural famoso, pero va a llevar muchos años. Igual, de todas maneras, desmontar todo esto lleva tiempo. El tema es por qué, cómo cambiarlo, ¿no? Que a veces se dan los instrumentos y a veces no se dan. Yo creo que el gobierno tiene un 10 en el manejo financiero que ha hecho de la deuda, la bomba a punto de explotar que recibió, todo eso está bárbaro, pero no encuentra un modelo económico de desarrollo, salvo el RIGI, que es extractivo, no es tampoco ni de desarrollo económico, no es productivo, quiero decir. Entonces, es muy complejo y es muy difícil creer. Y intuitivamente, la gente se defiende porque sabe que todos los modelos de intentos de cambio, por lo menos en democracia, los que ha habido, Cavallo con Menem, Cavallo con De la Rúa, han tenido un éxito corto. No se instaló definitivamente la política antiinflacionaria, y también la de Cavallo fue una apertura para que la gente tenga más consumo, acceda más barato a bienes, pero no es como efímero, ¿no? Para la gente no hay una expectativa de largo plazo. Sí, creo que algo de verdad hay en eso. Creo que hemos tenido varias experiencias que no han terminado bien. Uh-huh. Ahora sí, si tratamos de ser un poco Sí. optimistas, digamos, como No. para ver qué puede llegar a cambiar, creo que en los siguientes años pueden ser diferentes en el sentido de que, queramos o no, más allá de que es cierto que falta desarrollo en muchas áreas de la economía, y parece que en gran parte de muchos sectores no hay como una idea clara sobre cuál es el horizonte. Creo que no es menor esto de apostar por sectores extractivistas, de energía, de minería, más que nada por lo que significa en términos de oferta de dólares para la Argentina, y la estabilidad que le puede llegar a dar dejar de depender un poco del agro, sobre todo, más que nada porque muchas veces esas subidas y bajadas que se pegaban con estos cambios de gobierno tenían un poco que ver con eso, ¿no? Al final, muchas veces el argumento que usaban muchos gobiernos peronistas es que la economía se quedaba sin dólares, no le alcanzaba los dólares, como forma, digamos, de justificar lo que terminaba pasando. Y bueno, y los gobiernos más aperturistas, si se quiere, o más de derecha, tenían otra visión. Yo creo que esto que viene pasando con la energía, sobre todo, Uh-huh. es un cambio en las reglas de juego para la parte de Argentina, y me parece que, más allá de que pueda haber cambios desde lo político, yo creo que hay cierta estabilidad que, si, salvo que se hagan las cosas muy mal, debería haber llegado para quedarse. Y yo creo que esa estabilidad macro, tarde o temprano, va a dar consecuencias para el común de la gente, va a llegar a los ingresos de la gente, y a lo mejor ahí sí podemos empezar a pensar en mejoras en otros sectores de la economía. Joaquín, un poco sumado a lo que estás diciendo y lo que decía Mario recién, cuando hemos analizado estos cambios o nos han comentado especialistas respecto de estos cambios de timón en las economías, lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Algunos hablan de décadas, otros hablan incluso de más tiempo.
sin hacer futurología, el año que viene tenemos un año electoral, recién lo decías. ¿Qué podría pasar si se elige un rumbo que no sea el actual? ¿Qué podría pasar con la economía argentina? Un rumbo político me refiero. Bueno, justamente a eso me refería. Yo creo que, si bien es obvio que en el comienzo, digamos, en el muy corto plazo, si hay algún cambio de gobierno, puede haber consecuencias financieras de corto plazo que sean de estrés, eso me parece que es evidente, pero yo creo que hay ciertas cuestiones más profundas que han cambiado que no van a destruirse o no van a desaparecer de un día para el otro, es decir, estos proyectos de Enrigi, esta mayor exportación del sector energético, para mí va a seguir independientemente de que sea gobierno Milei o que sea gobierno, bueno, Kicillof se habla hoy, o no sé qué otro candidato hay por parte de la oposición. Yo creo que hay ciertas cosas que no van a cambiar de fondo. Obviamente, cada gobierno le da su tinte ideológico y trata de acomodar la economía según cómo la ve, pero yo creo que hay cosas que han cambiado estos años y por ahí hoy no nos damos cuenta, pero me parece que llegaron para quedarse. Y entonces soy optimista en ese sentido. Yo creo que no va a ser tan abrupto el cambio que podría llegar a haber el año que viene respecto a lo que fue, por ejemplo, el 2019 o lo que fue el 2023, donde tuvimos cambios bastante grandes. Sí. Pero bueno, obviamente estoy especulando, no tengo No, claro, todos hacemos lo mismo. Yo creo que hay una parte importante, más fuera de la, ¿cómo podemos decir?, de la extremización que hace el gobierno cuando habla de la batalla cultural. Yo creo que se avanzó mucho. Yo creo que la gente vio con la pandemia, aprendió que los nichos de la política dentro del Estado, los abusos desde el Estado, muchas de esas cosas creo que la gente la tiene mucho más consciente, que acompaña al gobierno en esos cambios, no en la estigmatización ideológica que se hace desde Montes, ahí tienen el INTA, fueron instituciones que sirvieron mucho. Puede ser que se hayan cometido abuso en algunas administraciones, pero no dejan de ser instrumentos nobles para distribución de conocimiento a partir de la generación de conocimiento desde el Estado. Eso es una parte. La otra, yo creo que en eso el gobierno tuvo y tiene mucho respaldo, porque la gente se ha dado cuenta. Es decir, cuando un tipo tuvo que cerrar una zapatería porque vino la pandemia y no podía trabajar, se dio cuenta que otro estaba en la casa cobrando el sueldo y reclamaba que le pagaran internet porque no iba a la oficina, pero tenía el internet en la casa, entonces tenía que pagar el internet del Estado. Todas esas cosas hicieron que la gente viera que hay que cambiar y hay que modificar. De todas maneras, me da la impresión de que hay un acompañamiento y que se ha corrido un poco, para decirlo en términos tradicionales y quizás hasta viejo, se ha corrido un poco la Argentina hacia la derecha, que el populismo ha tenido que recoger muchas de sus discursos, de su narrativa, de sus propuestas, y estamos más cercanos a un centro derecha que vendría a ser una posición más cómoda para el electorado, y creo que en ese sentido el cambio se ha dado. Lo que no estamos viendo los resultados, como decías vos, que el goteo famoso llegue a la gente. Y yo, por ejemplo, que he vivido esta etapa, la etapa de Cavallo, y era chico, pero leí y estudié, que vos lo habrás hecho, el Kreger-Bacena, es decir, estamos hablando de 70 años de procesos largos, históricos, entre populismo y neoconservadurismo o neoliberalismo. Y en la Argentina parece que avanzamos un poquito, retrocedemos, volvemos, viene otro gobierno un poco más progre y termina haciendo lo mismo que hicieron en la famosa década ganada. Entonces no vamos a ningún lado, ese es un problema que tenemos. La primera vez que yo veo, porque esto que estamos hablando pasó cuando cambia la política petrolera del gobierno de Ilia al gobierno de Kreger-Bacena. Cambia la política petrolera en el gobierno de Alfonsín con el plan Houston, que no funcionó. Siempre estamos, bueno, ahora tenemos, con el RIGI se está garantizando la extracción en un momento clave de la humanidad. Esta ventana de oportunidad, como se habla, es única, y yo creo que el gobierno tiene ahí los recursos para salir del estancamiento, ¿no? Veremos cómo se lleva adelante. Es medio macro lo que hablo, medio estructural, ¿no? No es tan fácil. Sí, más de largo plazo. Claro, bueno, es difícil, ¿no? Joaquín, la verdad, muy, muy agradecidos y es un gusto tenerte en el programa. Que hayas participado. Muchas gracias a ustedes por el llamado y
Bueno, vamos a Argentina hoy. Por supuesto, Bueno, por estamos- supuesto. Es la única que estamos de acuerdo todos. ¿Desde dónde nos habla Joaquín?